chicos, vamos en esta ocasión a realizar un ejercicio del bloque de onda electromagnética. Dentro de ese bloque de onda electromagnética hay un caso particular muy habitual en los ejercicios de selectividad, que es el de el prisma óptico. En esta ocasión nos dicen que si el ángulo de desviación mínima de un prisma óptico es 30 grados y si el ángulo del prisma es de 50 grados, tenemos aquí el ángulo 50 grados, y está situado en el aire, por lo tanto tenemos que el índice de refracción es 1, nos pide que calculemos el ángulo de incidencia para conseguir el ángulo de desviación mínima. Y por último nos pide que determinemos el índice de refracción del vidrio, que no lo conocemos. Bueno, pues vamos a proceder en primer lugar a determinar la marcha geométrica del haz de luz en el interior del prisma. Para conseguir un ángulo de desviación mínima, sabemos por teoría que el haz de luz incide, al incidir se refracta de tal forma que su trayectoria es paralela a la base del prisma y se vuelve a refractar en la segunda cara de tal forma que sabemos que el ángulo de incidencia, que voy a llamar I1, es igual que el ángulo refractado emergente R2. De igual forma voy a llamar a este ángulo refractado en la primera cara R1 y a este ángulo de incidencia en la segunda cara voy a llamar I2. Vamos a proceder a hacer el apartado A. Vamos a determinar qué ángulo es el que consigue obtener un ángulo de desviación mínimo. ¿Cuál era el ángulo de desviación mínimo? Pues sabemos que si este haz de luz si no se encontrase con la superficie del vidrio, seguiría por aquí, y el ángulo de desviación mínimo es justamente el ángulo formado entre el rayo emergente en la segunda cara y esa proyección del rayo incidente. Esto es lo que llamamos ángulo mínimo. Ahora vamos a relacionar el ángulo de desviación mínimo con el ángulo que voy a llamar phi del prisma, que es de 50 grados. ¿Cómo relacionamos ambos ángulos? En un primer momento nos vamos a fijar en el triángulo que se forma aquí abajo, que voy a llamar A, B y C. Sé por consideraciones geométricas que este ángulo es phi, que es el mismo del prisma. Por lo tanto, teniendo en cuenta ese triángulo, tengo que R1, el ángulo refractado de la primera cara, más el ángulo incidente en la segunda, más un ángulo que desconozco, que voy a llamar alfa, es igual a 180 grados. ¿Qué pasa con alfa? Pues que si tengo en cuenta este ángulo de aquí, que engloba los dos, tendré que alfa más phi es igual a 180 grados. Por lo tanto, puedo sustituir que alfa es 180 menos phi, de tal forma que R1 más I2 más 180 menos phi es igual a 180 grados. De aquí obtengo que R1 más I2 es igual al ángulo del prisma. Esto es muy importante porque para conseguir el ángulo de desviación mínima sabemos que el haz de luz, su marcha debe ser paralela a la del prisma, y para que se consiga eso, este ángulo refractado de la primera cara y este ángulo deben ser iguales. Por lo tanto, la condición que establezco para conseguir el ángulo de desviación mínimo es que R1 sea igual a I2. Bueno, ¿y para qué me sirve esta condición? Pues me sirve para demostrar que el ángulo incidente en la primera cara es igual que el emergente en la segunda. Nos viene bien conocer esta igualdad porque si aplico en la primera cara la ley de Snell, n-1 por seno del ángulo incidente en la primera cara por n, que desconozco, por el seno del refractado en la primera cara, y aplico la ley de Snell también en la segunda cara como n por seno
del incidente 2 igual a n-1 por seno del refractado en la segunda cara, si estos dos ángulos son los mismos, puedo igualar ambas igualdades y tener que n-1 por seno del incidente de la primera cara es igual a n-1 por seno del refractado en la segunda. Entonces nos va, y lo que acabamos de demostrar es que para que se produzca un ángulo de desviación mínimo, tengo que I1 es igual a R2. ¿Y para qué me sirven estas dos igualdades? Pues para determinar el ángulo de desviación mínimo, que sé por teoría, y hemos visto en vídeos anteriores, que os animo a que lo veáis, es igual a I1 más R2 de la segunda capa menos el ángulo φ. De acuerdo, atendiendo a esta igualdad, puedo decir que el ángulo de desviación mínima es igual a 2 veces el incidente menos el ángulo φ del prisma. Sustituyendo I1, que es lo que quiero calcular en el apartado A, es igual a el ángulo de desviación mínima más φ partido 2. Sustituyendo los datos tengo, por un lado, que el ángulo de desviación mínima que me da el ejercicio es igual a 30 grados. Es un dato del ejercicio, más el ángulo del prisma es 50 grados, tengo por aquí también, partido 2. Lo que tenemos es 80 grados partido 2, el ángulo incidente es 40 grados. El ángulo incidente en la primera cara, que es igual al refractado en la segunda cara, es 40 grados. Es el apartado A. El apartado B, vamos a venir un poco más abajo, el apartado B me pide el índice de refracción del vidrio. Vale, y para determinarlo, pues nos vamos a ir de nuevo a la ley de Snell. En la primera cara, este haz de luz se encuentra aquí en la primera cara y se refracta, pues vamos a utilizar el conocimiento que tenemos del ángulo incidente, del refractado, para determinar el índice de refracción. Entonces aplicamos Snell, tenemos que n-1 del aire por el seno del ángulo incidente es igual a n del vidrio que quiero calcular por el seno del ángulo refractado en la primera cara. De aquí sustituimos n del vidrio es igual a n-1 por el seno del ángulo incidente de la primera cara partido el seno de R-1. Ahí hemos determinado que el ángulo refractado y el ángulo incidente en la segunda cara era igual, es decir, habíamos tenido esta condición. Esa condición establece que R1 más I2 es igual a 2 veces R1 y eso es igual a φ. Por lo tanto, R1 es igual a φ partido 2. Φ era 50 partido 2, tenemos que es 25 grados el ángulo refractado de la primera cara. Utilizamos ese dato y tenemos que en la expresión n1 igual 1 por seno del incidente, que es 40, partido el seno de 25 grados que hemos calculado. Y esto es salvo error o omisión, el valor del índice de refracción en el vídeo es 1,52. Este sería el resultado del apartado B.